will receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más al video podcast de Puertas Abiertas de la Iglesia en Casa. Estamos ya en nuestro 10º episodio y la verdad que está siendo algo pues interesante, apasionante por momentos y además es algo que a nosotros nos está resultando muy gratificante, ¿no? El poder ayudar, el poder ser parte del cuerpo de Cristo de forma directa, ¿no? Y en este sentido esta semana vamos a hablar con nuestro compañero Abraham sobre un tema que realmente pues estamos más que nunca viendo de cerca, ¿no? Que es la desesperación. En este sentido, normalmente cuando vemos situaciones en las que perdemos el control o quizá, mejor dicho, nos damos cuenta de que el control que pensábamos tener no era tan seguro, pues nos entra esa angustia, nos entra la ansiedad, entramos en desesperación. Y en este sentido, Abraham, como decía, la desesperación es algo que estamos viendo cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Pero, ¿qué es la desesperación? ¿Qué es lo que motiva esa desesperación en las personas? Buenas, Samuel, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, para mí realmente la desesperación es un concepto bastante sencillo, es simplemente la pérdida total de la esperanza. Y creo que es sencillo de entender y es muy sencillo también de que caigamos en ella, ¿no? Sobre todo cuando vivimos nuestra vida sin aferrarnos a algo inquebrantable, que en este sentido pues lo único inquebrantable es Dios, ¿no? Entonces cuando estamos alejados de Dios, cuando no tenemos esa confianza en que Él está ahí, en que Él tiene el control de todo, es muy fácil caer en esa desesperanza. Y como te has dicho, es que la vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Y creo que en los momentos que estamos, pues no hace falta poner ningún ejemplo, ¿no? Y es cierto que hay algunas veces que nuestros problemas, nuestras tribulaciones no tienen este tipo de magnitudes y más o menos como que podemos sobrellevarlos, ¿no? Como que podemos enfrentarnos a ellos con nuestras propias fuerzas. No estoy diciendo que es algo que debamos hacer, pero yo creo que es algo que hacemos normalmente. Pero cuando es algo que nos supera, algo que es muy grave a lo mejor, o que perdura mucho en el tiempo, pues si no nos aferramos a Dios es muy fácil que caigamos en esa desesperanza. Y yo creo que realmente desde un punto de vista humano, si hacemos un ejercicio de imaginación y decimos no hay Dios, ¿no? Quitamos a Dios de la ecuación, tendríamos garantía de que, ya no de que las cosas vayan a salir bien ni de que nos vayamos a evitar todo el sufrimiento, porque eso realmente no tenemos esa garantía con Dios, ¿no? De que nos vayan a ir las cosas perfectas al 100% desde un punto de vista humano. Pero no tendríamos ninguna garantía, si Dios no estuviera ahí, de que hay algo más, ¿no? De que Dios tiene el control, de que podemos confiar en algo superior, de que pase lo que pase, si seguimos los planes de Dios, el resultado va a ser positivo para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia que existe entre alguien que sigue a Cristo y alguien que no lo sigue, ¿no? La forma a la que se enfrenta a estas tribulaciones, cómo enfrentarlo mediante la esperanza en Dios o mediante nuestras propias fuerzas. Si lo enfrentamos mediante nuestras propias fuerzas, es muy fácil que caigamos en esa desesperación. Y realmente nosotros sabemos que Dios está ahí y que tiene el control. Y no tenemos por qué preocuparnos por el desenlace de las cosas. Y esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y yo no sé al resto de las personas que nos están escuchando o incluso a ti, pero a mí me cuesta muchísimo, ¿no? El no preocuparme por el desenlace. Pero realmente el concepto teórico es muy sencillo. Nosotros caminamos, andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Conforme Él nos enseña, y Él nos guiará hasta el final. No tenemos que preocuparnos por ese desenlace. Pero vaya desafío, ¿no?
Totalmente. Además, en la Biblia es curioso que vemos pues los dos casos, ¿no? Gente que enfrentó la desesperación, que enfrentó la angustia, incluso saliendo triunfantes, y gente que no, gente que cayó en momentos de una angustia pues total, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Elías, como después de ver la manifestación del poder de Dios de una forma palpable, evidente, o sea, ves caer fuego del cielo y unos días después estás en un monte pidiéndole a Dios que te quite la vida, ¿no? Y es algo muy interesante. Y en este sentido, Abraham, como decía, pues encontramos también lo opuesto, ¿no? De personas que en medio de persecución, de rechazo, de hostilidad, de violencia, no sucumbieron a eso, sino que salieron gozosos, victoriosos, no necesariamente las circunstancias les fueron bien, pero vencieron al menos a la desesperación. ¿Cómo podemos evitar caer en esa desesperación? ¿Qué podemos considerar que es lo opuesto a la desesperación? Bueno, es fácil, ¿no? Es lo que hemos mencionado antes, es la esperanza. Y la esperanza quizás sea un concepto etéreo, ¿no? Por así decirlo. Pero como tú has mencionado antes, hay ejemplos de personas que vieron claramente a Dios actuar y que al poco tiempo caen otra vez en la desesperación. Entonces, para mí, la clave o la base o digamos, una de las cosas que construyen esa esperanza es la fe. Y es tener la confianza de que Dios está al control de todo. Y eso realmente es pura fe, porque no es algo racional. Hay parte que es racional, pero en algún momento tenemos que dar el salto y simplemente confiar. O sea, la base se trata de confiar y dejárselo a Dios, porque hay cosas tan grandes, tan imposibles de abarcar para nosotros, que somos tan pequeños, que en algún momento tienes que soltar ese pequeño control que crees que tienes y confiar en Dios al 100%. Y como he dicho antes, esto es muy difícil para el ser humano. A mí me cuesta, me cuesta horrores. Y si te puedo contar un poco, no es mi testimonio, pero bueno, quizás basarme en alguna experiencia personal en este sentido. Eh, yo estuve estudiando en Londres cuando tenía 19 años, era bastante joven. Y bueno, sales de España, te quieres comer el mundo y empiezas a tomar una serie de decisiones que crees que, hombre, tú puedes con todo y tú eres muy inteligente y con tus propias fuerzas, pues puedes seguir adelante. Pero es verdad que en un momento se me presenta una situación muy difícil. No me llegaba el dinero de la beca para poder seguir estudiando en la universidad, también problemas laborales y me vi contra las cuerdas, ¿no? Era una situación que para mí yo de 19 años en ese momento pues era algo que no podía abarcar. Y es verdad que me costó mucho entender que tenía que soltar porque realmente no tenemos el control de las situaciones en ningún momento, pero ese pensamiento de que yo puedo seguir, yo puedo seguir. Y cuanto más seguimos y cuanto más creemos que podemos con nuestras propias fuerzas, más daño nos hacemos, más tiempo retrasamos realmente el desenlace de todo. E incluso, pues al final, yo creo que Dios llega a un momento que dice, mira, lo que tú quieras. Y el desenlace, obviamente, pues es negativo. Entonces, en mi caso, llegó ese momento en el que tuve que postrarme y reconocer que había tomado muchas decisiones erróneas y a veces creo que para vencer la desesperanza, aparte de tener fe, se trata de una decisión, ¿no? El decir, Señor, lo siento, me he equivocado, pero a partir de aquí no quiero seguir sintiendo, ¿no? Estando en este estado de desesperanza, sino que quiero depositar mi esperanza en ti. Y a lo mejor el resultado no es el que tú esperabas o el que a ti te gustaría, pero desde luego es el perfecto para ti. Y Abraham nos has hablado de la esperanza, ¿no? Como el elemento principal para enfrentar la persecución y es muy interesante, ¿no? Porque parece como el agua y el aceite, donde hay esperanza no cabe de la desesperación, donde hay desesperación es porque no hay esperanza. Pero como hijos de Dios, ¿qué armas tenemos de forma concreta y quizás más práctico para el diario andar para enfrentarnos a la desesperación? Ujú. Bueno, yo creo que hay muchas, pero en ese sentido puedo hablar de lo que a mí me funciona, ¿no? Y creo que podemos empezar por el tema de las promesas, porque hay muchas promesas en la palabra de Dios, ¿no? Y no se trata simplemente de leerlas
y de verlas y a veces somos muy de subrayar, ¿no? Antes en la Biblia, ahora pues la guardas como marcador en el teléfono, ¿no? Sino de verdad interiorizarlas en nuestro corazón. Porque en esos momentos de dificultad, cuando venga la tribulación, cuando venga una pandemia que nos suma en un estado de alarma a nivel mundial, si las tenemos interiorizadas, pasarán de nuestro corazón a nuestra cabeza y las recordaremos porque están ahí. No es algo que, bueno, sí, creo que el Señor decía algo sobre esto. No, realmente están ahí, las creemos al 100%. Ya hay multitud de promesas que hablan de la provisión, promesas que hablan del cuidado de Dios para nuestras vidas, del momento en el que Dios hará justicia. Y creo que esto es algo fundamental, ¿no? Son estos pasajes que nos dan esperanza cuando los leemos y cuando los interiorizamos. Recuerdo, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? Fue uno de yo creo que el primero que me aprendí, ¿no? Jehová es mi pastor y mi padre me lo repetía una y otra vez. Y en estos momentos de dificultad, todavía me acuerdo, ¿no? Jehová es mi pastor, no me va a abandonar, ¿no? Aunque transitemos por ese valle de sombra de muerte y tenemos la promesa de los delicados pastos, ¿no? Que nos están esperando. Y bueno, aparte de las promesas, pues también tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, de cómo Dios ha rescatado a su pueblo, ¿no? A sus hijos, a los que le han sido fiel una y otra vez. Y se me ocurre como ejemplo que quizás pueda venir al caso. Tú mencionas a Elías, ¿no? Y yo menciono a cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. Y fíjate si Dios se manifestó a través de Moisés de manera completamente increíble y maravillosa, ¿no? Y aún así, cuando el pueblo de Israel se ve acorralado ante el faraón, ellos dicen, más no valdría habernos quedado en Egipto, ¿no? Sirviendo al faraón. Y si no fuera por personas como Moisés, que realmente tenían esa confianza al 100% en Dios y siguieron para adelante sabiendo que ellos simplemente tenían que hacer su parte, que a veces hacer nuestra parte no es fácil, sino que es muy difícil, como en el caso de Moisés, pues dirigir a todo ese pueblo rebelde, ¿no? Pero él se concentró en hacer su parte sabiendo que Dios iba a abrir camino. Y fíjate si abrió camino al final, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos también es algo que nos puede dar esperanza y que nos puede ayudar a vencer estas situaciones de desesperación. Creo que son los mayores expertos en esperanza, ¿no? Porque a pesar de sus muchas tribulaciones, a pesar de las situaciones que ellos pasan, cosas que no nos podemos ni imaginar y sobre todo que en muchas ocasiones el resultado de ellas no es positivo desde el punto de vista del ser humano, ellos siguen siendo fieles hasta la muerte y manteniendo esa esperanza hasta el final. Y como he dicho antes, el desenlace a veces desde un punto de vista humano no es positivo. Muchos sufren de forma inimaginable, muchos pierden su vida. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es esa esperanza a la que ellos se aferran para llegar hasta el final? Porque aquí a veces, o podemos decir, ¿no? Finalmente todo saldrá bien, ¿no? Dios está ahí, todo saldrá bien. Y ese todo saldrá bien, yo creo que está bien en nuestro contexto porque nadie nos va a perseguir de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando las cosas finalmente no salen bien? ¿Qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos a una decisión que es cuestión de vida o muerte? ¿Cuál es esa esperanza? Y yo creo que esa esperanza realmente es la máxima esperanza. Y es la esperanza de saber que Jesús murió por nuestros pecados, que fue levantado de entre los muertos y que mediante su gracia fuimos redimidos. Y sabemos que si creemos en esto y somos fieles en esta tierra, a pesar de las circunstancias, a pesar de estas tribulaciones, a pesar de todo lo que nos pueda ocurrir, sabemos que cuando dejemos de existir en esta tierra, Dios nos ha prometido el galardón, ¿no? Sabemos que tenemos un sitio preparado con el Padre, ¿no? Entonces, en esos momentos extremos, donde sabemos que todo está perdido, esa es nuestra máxima esperanza.
Abraham, pues muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo en este 10º episodio y sobre todo muchas gracias por recordarnos a través del testimonio de la iglesia perseguida ese mensaje, ¿no? que nuestra familia perseguida nos manda, que en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, como dice el Salmo 23, en medio del valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y con este mensaje queremos dejar este episodio aquí. Te animamos a que también pues, puedas ver la reflexión, puedas ver la entrevista con Luis Fajardo, muy interesante también sobre este tema, y que nos ayudes a difundir, a compartir y sobre todo a seguir conectando a personas con la iglesia perseguida. Que Dios te bendiga.